Argentina llegó a un principio de acuerdo para reestructurar su deuda emitida bajo legislación extranjera. El Ministerio de Economía confirmó que llegó a un entendimiento con los tres grupos de acreedores más importantes. Tras varios meses de conversaciones, el gobierno mejoró la oferta, los bonistas cedieron en algunas pretensiones y todo indica que finalmente se cerrarían positivamente las negociaciones. Aún no conocemos del todo la letra chica de la última oferta, de los acuerdos. Lo que sí sabemos son las fechas de estos nuevos bonos. Como vemos en este gráfico que hizo la consultora INVEC, donde trabaja Santiago Bulat, economista en CNN Radio Argentina, el nuevo esquema es muy diferente del anterior. No tiene picos en los próximos años, lo que supone un gran alivio para la actual gestión. Del año 2024 al 2036 sí habrá una considerable cantidad de vencimientos. El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán celebraron públicamente haber llegado a un acuerdo. Para la Argentina, el acuerdo que hemos alcanzado significan 37.700 millones de dólares menos que deberemos pagar en los próximos 10 años. Y agradezco también la comprensión de los acreedores, que entendieron que la Argentina, ofertando lo que ofertaba, estaba haciendo un enorme esfuerzo. Nunca fuimos a una pelea, fuimos a resolver un problema, y lo estamos resolviendo. El alivio consiste básicamente en que mientras antes de cada 100 dólares de deuda Argentina pagaba 7 dólares de intereses, ahora va a pagar 3 dólares de intereses, que es el equivalente a una combinación de reducir la tasa de interés promedio de aproximadamente 7% a 3,07% y sumar a ello una reducción del capital adeudado del 1,9%. Esto equivale a que en los primeros 5 años el Estado va a enfrentar una carga de menor de deuda de 42.500 millones de dólares. Esa es la cantidad de pagos en lo que se reduce la carga para el Estado. Y en el periodo 2020-2030, el alivio será de 37.700 millones de dólares. La noticia del acuerdo fue bien recibida por los mercados y también por algunos economistas vinculados con la oposición. Hernán Lacunza, ministro de Hacienda durante la gestión Macri, escribió en su cuenta de Twitter: un acuerdo ecuánime y razonable, necesario, porque la alternativa del default era caos y pobreza, sin quitas, solvencia, baja intereses y oxigena plazos, liquidez. Punto de partida, no de llegada. El futuro depende de la hoja de ruta, sin dogmas, consensos. Por su parte, Roberto Lavagna, candidato presidencial 2019, ex ministro de Economía durante la presidencia de Duhalde y Néstor Kirchner, dijo: tras varios años de marcado aumento de la deuda sin crecimiento de la economía y deterioro de las condiciones sociales de vida, esto contribuye a que se generen mejores condiciones para la recuperación, las que deben ser aprovechadas con políticas acertadas. Desde el oficialismo festejaron esta reacción de la oposición. Me alegra enormemente que la oposición haya reflexionado, que haya entendido que estamos defendiendo a la Argentina, no a un gobierno, y que entonces que Argentina tenga un perfil de deuda sustentable, que la deuda argentina sea sostenible, que los acreedores tengan la tranquilidad de poder confiar en la Argentina a partir de una oferta seria, responsable, concreta, es realmente muy importante. Estamos en comunicación con Fabián Onetti, presidente de Wisto Capital Advisors y exdirector de Morgan Stanley. Fabián, gracias por estar con nosotros. Primero quiero saber el significado de este acuerdo para el gobierno argentino y también para los acreedores después de tantas conversaciones. Gracias, Juan Pablo. Yo creo que sin duda, haciendo eco un poco los comentarios del presidente, inclusive los miembros de la oposición, es muy, muy importante. La Argentina ha hecho un acuerdo histórico en términos que quedan las dos partes contentas, tanto los acreedores, que empujaron muy fuerte, y el gobierno nacional. Recordemos que la última reestructuración del presidente Kirchner no fue así el caso, y arrastramos juicios y complicaciones durante muchísimos años. Aquí ambas partes se han dado la mano en un consenso importante que
que como bien dijiste, con una reacción positiva y de alguna manera muy bien recibido por ambas partes, tanto en la Argentina política como en el mundo financiero aquí en Wall Street, hoy en Nueva York. Fabián, todos los economistas coinciden en que es un imprescindible punto de partida, una condición necesaria pero no suficiente. ¿Y ahora qué sigue para el Estado argentino? Creo que es un muy buen punto y la definición exacta, condición necesaria pero no suficiente, querés tener un problema menos y eventualmente abrir las puertas a que la Argentina pueda acceder al mercado de capitales vía, digamos, el mercado mismo o vía alguno de los entes multinacionales como puede ser el Fondo Monetario, el Club de París. Con un default y demás, esa ventana está cerrada. Yo creo que el punto antes que eso, Juan Pablo, es un poco cómo salimos, no solo Argentina, sino el mundo de la pandemia, cuando empecemos a abrir las puertas, cuando empecemos a pensar que es un poco más seguro, cómo reacciona la economía, cómo empieza a refuncionar las economías en el mundo, y eso nos va a dar un poco la pauta. Como te imaginas, eso es muy difícil hoy, no solo para la Argentina, sino básicamente para todo el mundo que está tratando de ver cómo sigue este segundo o tercer capítulo de la pandemia en la que estamos viviendo. Fabián, ¿cuáles son los términos más importantes del acuerdo, el trazo grueso y qué podemos esperar de esta letra chica que falta por saberse? Yo creo que el acuerdo más importante está casi en la letra chica, Juan Pablo, en el sentido de que, acordate, Argentina tenía estas cláusulas especiales, que son las que se usan hoy en el mundo, que se llaman las cláusulas de acción colectiva, que requería ciertas mayorías, y una vez aprobadas estas mayorías, todos tenían que aceptar sí o sí las condiciones, lo cual eliminaba la posibilidad de los famosos holdouts o fondos buitres. La gran pelea que tenía el gobierno o discusión con los acreedores es que no llegaban a ponerse de acuerdo en ese detalle. Finalmente se ponen de acuerdo y hoy se estima que vamos a tener más de un 80% de aceptación, lo cual esto es bueno para todos. De alguna manera, el punto principal era en ese acuerdo. Y lo más importante, como ya se ha dicho, es postergar un poco un periodo de gracia en los pagos. Casi no hay una reducción de capital y sí un recorte en los cupones que la Argentina va a pagar. Pero creo que lo más importante era satisfacer esas condiciones legales de acuerdo, tal que no queden, digamos, cabos sueltos o gente dando vuelta que pueda empezar a litigar, demandar y trabar un posible acuerdo como el que se ha logrado en los últimos 24, 48 horas, que por eso creo que es muy importante, Juan Pablo. Fabián, ¿cuánto pudo haber influido el contexto de pandemia para que la Argentina y los acreedores se pusieran de acuerdo? Yo creo que es muy importante, Juan Pablo. Claramente, como quien diría, es un poco una desgracia con suerte, en el sentido de que la Argentina ya estaba en default, ya tenía problemas de crecimiento económico, el resto del mundo estaba creciendo hasta febrero, marzo, más o menos. La Argentina venía con problemas. Y yo creo que el hecho de que el presidente Fernández y su ministro Guzmán manejaron muy bien el hecho un poco de decir, necesitamos un poquito más de espacio, no solo tenemos un problema nosotros, sino que lo tenemos todos, y creo que eso les jugó a favor. Hoy tenemos de los 130 o 40 países miembros del Fondo Monetario, Juan Pablo, hay 70 que están pidiendo algún tipo de ayuda. No es tan público porque son pequeños montos, 1.000, 2.000 millones, pero digamos, 74 países hoy están con alguna ayuda del fondo para pelear con la pandemia. La Argentina es uno de los casos más grandes, con deuda, digamos, esta deuda está en 65.000, pero tiene una deuda de casi 50.000, un poco más, por el Fondo Monetario, con lo cual es uno de los principales deudores al Fondo Monetario, y creo que todo este tema claramente puso una connotación especial que ayudó a que Argentina resuelva rápido y bien este tema. Justamente mencionaste al Fondo Monetario Internacional. La Argentina hoy puede celebrar el acuerdo, pero sabe que viene otra negociación por delante, una negociación que también va a incluir un plan económico, algo que no ha tenido que presentar en esta negociación con acreedores, pero sí el Fondo Monetario Internacional, que va a cobrar absolutamente todo lo que Argentina le debe, le va a imponer condiciones pensando en una eventual reestructuración y un diferimiento de pagos. ¿Cómo ves esta negociación, teniendo en cuenta además que Kristalina Georgieva, la directora jefe del Fondo Monetario Internacional, fue al estilo del fondo bastante favorable a un acuerdo y hoy, dentro, insisto, de un tono político, diplomático, lo destacó con énfasis? Yo creo que ahí tenemos, te diría, una buena situación para empezar, Juan Pablo. Yo creo que le van a exigir a la Argentina que tenga disciplina, que vuelva a poner sus cuentas en orden, sobre todo en términos de déficit fiscal y demás, pero teniendo en cuenta
con la velocidad y tema que la gente, que las economías, que el mundo va a ir saliendo de esta pandemia. Con lo cual, creo que, sobre todo, el haber llegado a un acuerdo con los acreedores privados de la manera que se llegó, le da al gobierno cartas muy importantes para jugar con el fondo, donde creo que un acuerdo va a ser mucho más fácil con el fondo que con los acreedores. Como bien dijiste, al fondo se le debe todo, nunca hay quitas, te posponen, te prorrogas, pero en definitiva hay que pagarle. Y creo que el fondo, viendo lo que está pasando en el mundo y teniendo información de primera mano de cómo la pandemia está afectando a las distintas economías del mundo, va a mirar el caso de Argentina, no diría con ojos particulares o especiales, pero va a entender del lado que viene y no creo que venga con exigencias como fue en otras épocas que sean un poquito no tan atadas a la realidad de lo que está sucediendo. Fabián, te agradezco mucho esta charla. Que tengas buenas noches. Igualmente, Juan Pablo, que esté muy bien. Gracias. Gracias.